Circuito RL. Ya que vimos algunas de las características de los solenoides o bobinas, pero también de aquí en adelante le podemos llamar inductor, podemos analizar lo que es un circuito sencillo, simple o circuito en serie de una batería, una resistencia y una inductancia. Para eso vamos a requerir su voltaje autoinducido que vimos en el último video, y todo el concepto del lazo de la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes es igual a cero. Entonces, en este circuito que está aquí presente vamos a tener dos casos: cuando el switch se conecta al punto A y cuando el switch lo conectamos al punto B. Primero, cuando está conectado al punto a este punto de aquí, déjame ver si escribe el marcador, sí, cuando está conectado aquí, tenemos el circuito que acabo de comentar: batería, que es el que nos da la energía. Tenemos una resistencia y una inductancia. La inductancia, como habíamos comentado, va a generar un voltaje de autoinducción que se va a oponer al incremento de corriente. Y si la corriente de aquí de la batería, bueno, la corriente del circuito disminuye, va a querer que aumente. Es muy contraria a lo que se había comentado el voltaje autoinducido. Y básicamente la ecuación de eso es esta expresión de aquí. Vamos a explicarlo. El voltaje en la resistencia se puede escribir VR, pero es una caída de voltaje. Por eso tiene aquí un signo menos, porque lo vamos a analizar en el sentido de la corriente. Como habíamos visto en la unidad 3, analizar en este sentido, considerarás entonces que el voltaje de la resistencia es menos, negativo, una caída de voltaje, menos, y se calcula con la ley de Ohm, I por R. Luego, esta es la fórmula del voltaje autoinducido. Es una oposición, es una caída, entonces pues, también lleva un menos. Estos dos llevan menos. Y el único que va a dar energía sería la batería, y le pusieron más la E, o le puedes poner más V, como gustes aquí. Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a tratar de encontrar es la solución de esta ecuación. Y al decir la solución, chequen que la variable corriente eléctrica aparece aquí, cambio de corriente con respecto al tiempo, y acá aparece la I. Esta ecuación se parece mucho a la ecuación de carga del capacitor en circuito RC. Es muy similar todo. De hecho, acá arribita, mira, te puse un recordatorio de cómo eran las ecuaciones. En ese entonces, cuando resolvimos nuestra ecuación diferencial, nos quedó la ecuación de carga, la constante de tiempo RC y la descarga, la ecuación de descarga. Había dos situaciones, recordarán, y era muy similar el diagrama. Ahí lo pueden analizar en sus apuntes o en los videos anteriores. Ahora tenemos esta ecuación. En la anterior, la variable física de la ecuación era en base a la carga eléctrica. Aquí es en base a la corriente eléctrica. Y si es una corriente variable, va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? El cómo se los voy a plantear de este lado derecho de la pantalla. Esta es la Esta de aquí va a ser la solución, mira, esta que está encerradita. Así viene en el libro, viene en ese diagrama, lo simplifique un poco. Pero ¿cómo rayos llegamos ahí? Es lo que vamos a explicar. Aquí, mira, de aquí a aquí, este paso, lo único que hicieron fue mandar los elementos que restan al otro lado de la ecuación, pasar sumando. No hace falta. De hecho, el único que voy a pasar de inicio es el que tiene el diferencial de I entre dt. Entonces sería menos I por R más voltaje de la batería es igual a L de I entre dt. ¿Ok? Luego yo voy a tratar de separar el de I y el dt, los dos diferenciales, pero para eso la I, la corriente, debe de irse para acá con el de I y dt. Como aquí está medio engorroso, hay una resta, una suma, como quieras ver esto, lo que voy a hacer es dividir todo entre menos I R más voltaje de la batería. Todo entre todo, o sea, los dos lados de la ecuación. Si de este lado divido todo entre menos IR más E, así, pues queda 1. Entonces aquí va a quedar un 1. Del otro lado va a quedar todo muy feo. Va a quedar L de I entre dt sobre menos IR
más voltaje de la batería. ¿Ok? Este DT está dividiendo. Lo podemos ver de la siguiente forma, mira. Podemos ver que quedó así. 1 igual a L por DI menos IR más epsilon. Y acá este DT lo voy a poner acá como dividiendo. Como separar los diferenciales de I, se quedó arriba de este quebradote y el DT acá afuera en el recíproco. Entonces este DT lo voy a pasar multiplicando al 1. Entonces voy a tener del lado izquierdo de la ecuación un simple DT. Del lado derecho tengo L de I entre menos IR y así. Notarás que ya están separados los diferenciales. De este lado tiempo, de este lado corriente eléctrica. Son las dos variables. Todas las demás van a ser constantes. Entonces estas ya se van a poder integrar. Hacemos una integral por aquí, hacemos una integral por acá. Como este es el tiempo, el experimento empezará en t igual a 0 y terminará en t. Y acá vamos a empezar. Energizando nuestro circuito con el switch en la posición A, como les comentaba acá arriba. Entonces, vamos a considerar que de inicio la corriente eléctrica inicial va a ser 0 y va a llegar a una corriente I. Entonces, esta integral para poderla resolver tienes que completar el diferencial. La variable es la I, entonces aquí está multiplicada por una constante menos R. Si la ves, menos R. Ese menos R, si tú derivaras todo el denominador, la derivada del voltaje pues sería 0, la derivada de esto. Pero la derivada de esta otra parte, de aquí, su derivada es menos R. Entonces hay que completar el diferencial arriba poniendo un menos R. La L va para afuera. Entonces, la L la quitamos, la sacamos porque es constante. Y para completar el diferencial, el menos R, para compensar eso. Agregué el menos R, pongo entre menos R. La L no la agregué, simplemente la puse por fuera de la integral. Entonces esta integral está bien fácil, va a quedar T. Del otro lado queda menos L sobre R. Y esta cosa está a la 1, entonces va a dar un logaritmo natural del denominador. Logaritmo natural de menos IR más epsilon. Todo eso vamos a evaluarlo desde 0 hasta R. Hasta ahí digo. No lo vayas a obviar de que por tener este 0 va a ser 0. Aquí sí da un resultado. Tienes que tener mucho cuidado. Y lo que está saliendo a la izquierda, ignóralo un rato. Ahorita me regreso a esas partes de la izquierda. Ahorita lo explico. T es igual a... Bueno, ¿ves esta R que está dividiendo? La voy a pasar a multiplicar al tiempo. Entonces va a ser T por R. La L va a pasar dividiendo. Y va a el menos que está aquí me lo traje y quedó acá del otro lado de la ecuación. Logaritmo natural, evalúo con el límite superior, va a quedar igualito. Ahora evalúo con el límite inferior, con el 0 lo meto aquí en la corriente, pues todo este sumando se hace 0, nada más queda el voltaje acá, pues sería A de el voltaje. Qué feo símbolo, ese colita de marrano es el voltaje de la batería. Ok, aquí hay una resta de logaritmos. Es este logaritmo menos este logaritmo. ¿Sí nota los dos logaritmos? Ok, los hago uno solo. Entonces sería menos TR sobre L es igual al logaritmo natural de IR negativo, voltaje de la batería. Y se me acabó aquí porque tengo otras cosas que vamos a ver ahorita. Entonces me voy a ir para este lado. Vamos a tratar de despejar la corriente eléctrica. Todo, ¿te acuerdas? Desde el inicio es en base a la corriente, hay que despejar esta variable. Y para primer paso, pues hay que quitarle el logaritmo natural. Quitar el logaritmo natural, pues necesitamos a Euler. Sacamos Euler de este lado, menos TR sobre L.
Y del otro lado queda el puro quebrado. Este es el mismo símbolo. Entonces, para despejar, este pasa multiplicando. Y aquí te queda esto. Como quiero la corriente, esta corriente en tu mente lo pasas al otro lado, pasas sumando y haces un enroque. Este de aquí se va para la derecha. Entonces te queda IR es igual a voltaje. ¿Ves que este va a quedar para acá? Y también está acá, ya de una vez lo factorizo. 1 menos la E. Y queda así. Por último, la resistencia pasa dividiendo. Este es el voltaje sobre R. Aquí por lo general se acostumbra a poner la R primero, la T, la L. ¿Ves el quebrado? Lo corté, podría haber sido hasta acá. Pero lo corté para indicar nada más esta sección. Voy a hacer ahorita un énfasis en R sobre L con el signo menos. Esta ecuación es la ecuación de corriente que está acá arriba. Todo eso fue la deducción. Todo eso fue el porqué de aquí llegas a esto. Mira, es la misma ecuacióncita. Es la misma. La de abajo, de hecho, es la misma también. Notarás la diferencia. Aquí hay un tau L. No es T o L, es tau L. Vamos a ver qué es tau L. Aquí en el libro nos dices que es la constante de tiempo inductiva. ¿Te acuerdas que había una constante de tiempo capacitiva que es el RC? Pues aquí hay otra constante de tiempo que es L sobre R, dice aquí. En la ecuación de la solución nos quedó R sobre L. ¿Y por qué acá dice L sobre R? Porque está al revés. Porque la pusieron en el denominador debajo del tiempo. Y una explicación de por qué esta cosa es una constante de tiempo. La L se mide en henries, la resistencia en ohms, henries es volts. Bueno, aquí está ya simplificado. Así lo justifica el libro. Podemos verlo de otra manera. Déjame, te lo pongo en otro lado. L sobre R. Está en recíproco. L sobre R. L sobre R es Henry sobre Ohm. Es que ahí como que no tiene mucho... No lo captamos tan fácil. ¿En qué se mide los Henrys? Pues son teslas, metro cuadrado sobre ampere. ¿Y qué son los ohms? Son volts sobre ampere. Según la ley de Ohm. Entonces se eliminan los amperes. Te queda teslas metro cuadrado sobre volt. Ok, ¿y qué rayos son los Tesla? El campo magnético. Pues si recordarán, de la primera fórmula, de cuando se manifestaba a través de una fuerza magnética, pues sería newtons sobre coulombs sobre metro sobre segundo. Eso sería la pura T. Y aquí va a ir un metro cuadrado, que sería el de acá afuera. Y los volts, cuando vimos el concepto, es energía, joules, por carga. Entonces aquí se vuelven a eliminar coulombs. Notas que aquí, bueno, casi no se ve en la pantalla, déjame lo muevo tantito. Aquí quedaron metros cuadrados por metros cuadrados, son estos. Se elimina un metro con un metro. ¿Qué nos quedó? Nos quedó newton metro entre el recíproco del tiempo, entre joules. ¿Y qué es joules? Newton sobre metro, que se van a eliminar con los de mera ribota. ¿Sí? ¿Y dónde van a quedar estos segundos? Pues va a quedar como un recíproco. De hecho, ese 1 sobre segundo lo puedo poner así como 1 sobre segundo. A ver, espérame. No, quedaría arriba. Si hacemos una tortilla nada más de aquí de lo de arriba, quedaría aquí arribita. Se eliminarían estos y queda segundos. Entonces, si te fijas la configuración de inductancia sobre resistencia, también da segundos.
como cuando teníamos resistencia por capacitancia daba segundos, inductancia sobre resistencia también da segundos. Y para que ajuste, pues quedaría debajo. Si lo hubieras dejado que la constante de tiempo, sin hacer el recíproco de esta expresión R sobre L, pues te hubiera quedado 1 entre segundo, que también es válido para que se elimine con el segundos de arriba. Ok, esta es nuestra ecuación, dice de aumento de la corriente. Haz de cuenta que en este circuito, una vez que conectes, va a empezar a subir la corriente eléctrica aquí. Esta bobina no permite que tengas una corriente constante. Lo que va a hacer, vamos a tener una ecuación que obedece a esta ecuación. Una gráfica, perdón, que obedece a esta ecuación. Si este es el eje del tiempo y este es el eje de la corriente, cuando tú tienes esta configuración de 1 menos c a la menos x, cuando tú tienes en tu ecuación esta expresión, te va a quedar algo así y tiende hacia una asíntota. La asíntota, cuando esta cosa tiende la x al infinito, esta cosa tiende al 0, te queda 1 por lo que está aquí afuera. Aquí afuera lo que tengo es B sobre R. Voltaje, bueno, no, déjame usar la letra epsilon. Sería así. Voltaje de la batería sobre resistencia. Haz de cuenta que el efecto de la bobina es que tu corriente va a subir de esta manera con esta rampa, hasta estabilizarse. Y cuando se estabiliza, ¿sabes qué? Tu bobina simplemente, ya en esta parte, vas a considerarla como si fuera un alambre simplemente. Sus efectos de campo magnético en donde se opone a esta corriente es en esta sección. Ya después ya no hay oposición, porque además la corriente se estabiliza. Esta bobina a lo que se opone es a los cambios de corriente, no a que tenga una corriente, sino a los cambios. En esta parte hay cambios de corriente, pues en esa parte hay un voltaje autoinducido, es donde se manifiesta. También acá, mira abajo, tenemos estas dos gráficas, que son el voltaje de la resistencia. Se va a estabilizar. El voltaje de la resistencia dice que se estabiliza en el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque en el circuito pasará el tiempo y esto lo vas a ver como si fuera un simple cable. Entonces el voltaje que tengas en la resistencia va a ser igual al voltaje de la batería. Por eso. Pero también con esa misma rampa, porque la fórmula del voltaje de la resistencia va a ser equivalente al de la corriente. Y este otro es el voltaje autoinducido en la inductancia, va a tender a cero, lo que les comentaba. Es una oposición que va a tender a cero porque la corriente va a dejar de estar variando. Esta sería la fórmula, bueno, la gráfica de voltaje de la resistencia y gráfica del voltaje o voltaje autoinducido en nuestra bobina. ¿Ok? Ahora, de la misma manera, ¿qué pasaría si en este circuito, le quito todo este cochinero, ahora nuestro selector lo conectas al punto B, dejas fuera la batería, olvídate de la batería, energizaste este circuito, como vamos a ver en los siguientes videos, cuando medamos o calculemos la energía almacenada por nuestro inductor. Aquí almacenaste energía, pero ¿qué va a pasar con esa energía cuando el switch lo cambies aquí y dejes fuera la batería? Pues vamos a tener un circuito que va a hacer esto, va a tener una corriente aquí, R y L. Bueno, pues aquí esta sería su ecuación. Ay, caray, esta sería su ecuación, mira, esta. Compárala con la primerita cuando empezamos esto. Es casi idéntica, nada más que no tiene este voltaje. Oye, pero los signos están al revés, no importa, si está igualado a cero, lo mandas para el otro lado, queda igual, queda esta ecuación. Resuélvela como resolví la anterior y debes de llegar a esta ecuación. Y se parece también mucho a la corriente de descarga en el capacitor. Pues esta no es de descarga porque no tienes cargas. Se dice que es la corriente de decaimiento en la bobina. La corriente va a ser igual a la corriente inicial de donde empieza a decaer por la exponencial con la misma, mira, tiene lo mismo, menos T sobre tau L. Tau L, recuerda cómo se calcula, aquí dice L sobre R. ¿Ok? Esto está en el libro, chéquenlo ahí en el libro.
Vamos a ver cómo se resolvería un ejemplo. Dice un solenoide tiene 53 milihenries, inductancia, y una resistencia de 0.37 ohms. Si el solenoide se conecta a una batería, ¿cuánto tardará, dice, para que la corriente alcance la mitad de su corriente de equilibrio? O sea, aquí están considerando que hay una rampa, que la corriente, como comentamos ahorita, va a hacer esto y va a alcanzar su corriente de equilibrio aquí. Su punto de equilibrio va a estar en este punto. Habíamos visto ahí arribita que es batería o corriente de la batería sobre R. La pregunta es ¿cuándo alcanzará la mitad de ese valor? La mitad más o menos pues sería aquí. Si de aquí a aquí, digamos, son 10 volts, no es corriente, perdón, si son 10 amperes, por ejemplo, que es muchísima, pero es un supuesto, 10 amperes, pues en la mitad sería 5. La pregunta es cuánto tiempo tarda para alcanzar la mitad, ¿ok? La mitad de esa corriente. Aquí te da una idea clave, que es la que vamos a considerar. Te dicen, iguala dos cosas. ¿Qué igualas? La corriente final es la corriente final es batería sobre resistencia. Bueno, pero quiero la mitad. ¿Sí? Eso debe ser igual a mi ecuación que tengo. Esta es mi ecuación cuando aumenta la corriente. Ay, perdón. Cuando aumenta la corriente. Ay, pues ¿para qué lo escribo tanto? Es esto que está aquí. Notarás que se eliminan muchas cosas. Este se va a eliminar con este se elimina con este. Te queda este quebrado, perdón, este binomio, este paréntesis igualado a un medio. Entonces tienes que sacar logaritmo en ambos lados. El favorito, pues a mí me gusta más el natural, logaritmo natural de un medio. El logaritmo... No, ¿sabes qué? Todavía no era logaritmo. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Te queda un medio. Acá nos quedó uno menos. Ya no hacen falta los paréntesis. Sobre tabuele. Ya no hacen falta. Ahí está. Entonces hay que despejar la E. Deja sola la E cuando quieras hacer estas cosas. Entonces la mandas al otro lado para que pase positiva. Su exponente no cambia de signo, nada más cambia de signo este. Y el 1 va a tener un medio. Este un medio pasa para allá restando. Entonces sí vas a tener el un medio, pero es otro un medio, no el un medio que te estaba manejando ahorita. Entonces ya logaritmeas aquí, logaritmo natural. ¿Por qué dije ahorita que es mi favorito? Porque se elimina con la exponencial natural. Si hubieras usado el logaritmo común no pasaría eso. Ya te queda menos t sobre tau l es igual al logaritmo natural de un medio. Entonces aquí ya despejas. El TL, el tau l pasa multiplicando. El menos pasa al otro lado también. Y llegarás a esta ecuación. Mira, es igualita. Y ya cuando lo resuelves, obtienes el tiempo. Aquí de hecho le falta el menos. Y es necesario el menos. Este menos es necesario. De hecho, el despeje sería así. Menos tau L por el logaritmo natural de un medio. ¿Por qué? Porque este da negativo. Y este negativo ya te da más positivo. Para que dé positivo 0.10 segundos. ¿Ok? Trata de resolverlo y analizar los ejercicios que están ahí en el libro. Capítulo 30. Circuito RL. Antes de este ejemplo hay otro. Está muy sencillo. Me hizo más interesante este. Porque en el otro nada más te dice cuando pasó mucho tiempo, ¿qué pasó? Y cuando está en t igual a 0, ¿qué pasó con la corriente? Velo, búscalo en el libro. ¿Ok? Con esto ya estamos terminando la unidad 5. Todavía no, o sea, todavía falta. Faltaría mañana explicarles otro ejemplo. Hay uno muy interesante que me gusta que maneja un fusible, vamos a ponerlo. Y también vamos a empezar a ver lo que es la energía y densidad de energía dentro de un solenoide o inductancia. Muy bien, nos vemos.